La unción, capítulo 3. En el principio. Sentado en el piso de mi habitación aquella noche de diciembre de 1973, luché con las palabras que había oído unas horas antes. Palabras misteriosas, palabras fuertes. ¿Por qué no las había oído antes? Debí de haber estado cansado, pues eran más de las 11, y había estado levantado desde antes del amanecer. Pero mi mente no dejaba de recorrer los eventos de aquel día impresionante. Un amigo me había llevado a una reunión en Pittsburgh, guiada por una evangelista de sanidad, de quien conocía bien poco. Su nombre era Kathryn Kuhlman. Yo vi, oí y experimenté cosas en Pittsburgh que alterarían para siempre el curso de mi vida. Hacía un año o dos que había sido salvado, y hacía muy poco que algunos amigos del colegio me habían introducido en el movimiento carismático. Casi no conocía nada de la vida en el espíritu. Estaba hambriento y desesperado, pero encontré muy poco alimento para mi alma. Ahora esto. ¿Qué había querido decir ella aquel día? Una vez más pensé en aquella reunión con Kathryn Kuhlman. Su mensaje había sido titulado El poder secreto del espíritu. Recordé mi primera impresión de aquella dama extraordinaria en su vestido blanco, casi danzando en toda aquella plataforma, flotando como si hubiera estado conectada con un poder invisible. También recordé los embarazosos escalofríos y temblores que había experimentado por 2 horas antes de la reunión y aún 1 hora durante la misma, solo para entrar en la adoración más extática que jamás hubiera soñado posible. Durante aquellas horas supe, sin lugar a dudas, que el Señor estaba allí. Su presencia era una realidad. Mi vida de adoración hasta aquel punto había sido como la de la mayoría de los cristianos serios. Pero durante aquellas horas en Pittsburgh, no solo yo le hablaba al Señor, también Él me hablaba a mí. Él me estaba mostrando su amor. Él me estaba convenciendo de su misericordia y bondad. ¿Y qué comunión era aquella? Más tarde, al levantar mi vista de mi profunda comunión con el Señor, veo a Kathryn Kuhlman llorando con su rostro escondido entre las manos. Sollozaba extraordinariamente y luego todo estuvo en silencio. La música cesó. Los ujieres se paralizaron en sus lugares. Esto tuvo lugar por unos minutos, un silencio sepulcral. Entonces, como un relámpago, ella echó la cabeza hacia atrás y sus ojos destellaban fuego. ¡Fuego! Nunca antes había visto algo semejante. La resolución subió de todo su ser. Luego, como una flecha, su dedo se precipitó hacia adelante. Parecía como si el poder manara de él, pero hubo más, sí, dolor y emoción surgieron de aquel flaco dedo. Ella lloró de nuevo momentáneamente y luego habló, lo cual no describe en realidad la agonía y el drama de su voz, pero no hay palabras más adecuadas para describir lo que pasó que habló. Por favor, clamó. La palabra fue estirada hasta el límite. Por favor, no entristezcan al Espíritu Santo. Esto lo dijo otra vez. Por favor, no entristezcan al Espíritu Santo. Nadie se movió. Ciertamente que yo no, aunque podía sentir que su dedo me apuntaba a mí directamente, y esto me ponía nervioso. Estoy seguro de que hubo otros que se sintieron igual. Entonces, con su voz alterada por un gemido, continuó. Es que no entiendes. Las palabras colgaban del aire. Él es todo lo que tengo. Yo no sabía de qué hablaba ella, pero lo absorbí todo.
Ella no había terminado. Por favor, no le hieras. Él es todo lo que tengo. No hieras a mi amado. Momentos más tarde, apuntó su delgado dedo nuevamente. Yo sé que estaba apuntándome a mí, y dijo: Él es más real que cualquier cosa en este mundo. Es más real que tú mismo. Te presento esta escena nuevamente para llegar a uno de los puntos más importantes que nosotros los cristianos debemos asimilar, especialmente al acercarnos a la realización de la presencia y la unción del Espíritu Santo. Kathryn Kuhlman estaba hablando de una persona más real que tú y que yo, una persona, no un algo, no un humillo, no una fuerza, no una sustancia encantada, rara, flotante, acompañada de órganos y de arpas. El Espíritu Santo es una persona con una personalidad, una naturaleza, y es Dios, un miembro por igual de la deidad compuesta de 3 personas, que contiene la naturaleza completa de la divinidad, del Dios invisible, activo durante la creación, la redención y el Pentecostés. Nunca debes olvidar esta verdad. Todo lo que sabía aquella noche de diciembre en mi habitación de Toronto era que quería lo que Kathryn Kuhlman tenía, y lo que ella quiso decir cuando dijo: Él es todo lo que tengo. Eso era lo que quería yo. Y allí estaba él. En algún momento aquella noche me sentí movido a orar, como si alguien me estuviera compeliendo a ponerme de rodillas. Al principio las palabras que salían de mi boca eran: Espíritu Santo. Nunca había hecho eso antes. Es difícil darse cuenta ahora, pero debes recordar que yo nunca había siquiera considerado que el Espíritu Santo era una persona a la que podíamos dirigirnos. Yo había hablado solamente al Padre y al Hijo. Me llené de valor y dije: Espíritu Santo, Kathryn dice que tú eres su amigo. Yo creo que no te conozco. ¿Puedo conocerte? ¿Puedo conocerte en realidad? Nada parecía suceder, pero mientras me preguntaba y dudaba de mí mismo, con los ojos cerrados, algo como si fuera electricidad pasó por mi cuerpo y comencé a vibrar de pies a cabeza, como me había pasado en Pittsburgh. La única diferencia era que estaba sentado en pijamas en mi dormitorio en la casa de mis padres en Toronto, y era tarde en la noche. Pero yo estaba vibrando con el poder del Espíritu de Dios. Él estaba presente en mi habitación. Mi vida nunca sería igual. Como tampoco lo será la tuya, mi amigo, si actúas según lo que te digo aquí. Una lección que duró 1 año. Mi encuentro había sido tan real que cuando me desperté la siguiente mañana, hice lo que parecía lo más natural. Dije: Buenos días, Espíritu Santo. Y hasta hoy lo digo cada mañana. Aquella primera mañana la gloriosa atmósfera de la noche anterior inequívocamente volvió, pero no había vibración ni temblores. Yo estaba simplemente envuelto en su presencia. Esto dio inicio a 1 año de intensa experiencia con la dulce presencia del Espíritu, 1 año de compañerismo y comunión, un estudio de la Biblia guiado por el Espíritu Santo, de escuchar al que la palabra de Dios describe como maestro, consejero y consolador. Hablé en mi primer libro de los problemas que hubo dentro de mi familia después de haberme convertido a Jesucristo. Habiendo nacido en el seno de una familia griega en Israel, donde mi padre era el alcalde de Jaffa, y habiendo sido educado en escuelas católico-romanas, fui totalmente obstaculizado por mi familia después que hice pública mi fe en Cristo. Se hizo la situación tan mala que mi padre ni siquiera me hablaba, y otros parientes se burlaban y me menospreciaban.
Esto fue complicado más por mi incapacidad de hablar fluidamente a causa de mi tartamudez severa, razón por la cual yo pasaba horas solo en mi habitación. Pero después de iniciada mi relación con el Espíritu Santo, esto obró para bien, permitiéndome deleitarme en las incalculables riquezas de su presencia. No pasó mucho tiempo sin que llegara a ser como Kathryn Kuhlman en valorar esa presencia por encima de cualquier otra cosa en la vida. Estoy hablando de una experiencia que excede al bautismo en el Espíritu Santo. Hablar en lenguas u otros aspectos de la vida normal carismática como yo la había conocido. Sí, yo hablaba en lenguas y asistía a una iglesia carismática con regularidad, pero había mucho más que eso en esta experiencia. El Espíritu Santo se hizo real en mí. Se convirtió en mi compañero. Cuando abría la Biblia, yo sabía que Él estaba allí como si estuviera sentado junto a mí. Pacientemente me enseñó y me amó. Desde luego que no podía ver su rostro, pero sabía dónde estaba, y comencé a conocer su personalidad. Jesús había dicho que Él no dejaría a sus discípulos, tú y yo, huérfanos, sino que enviaría a uno que estaría con nosotros y nos guiaría. Yo sabía de primera mano que Él había cumplido su palabra. El propósito es revelado. Es importante repetir un episodio de Buenos Días Espíritu Santo para poner estas maravillosas experiencias en perspectiva y conocer que la vida cristiana no es un club de dame, bendíceme. Después de preguntar muchas veces al Señor por qué Él estaba permitiéndome experimentar la realidad de su presencia, tuve una visión atemorizante. Vi a alguien frente a mí, envuelto en llamas y moviéndose incontroladamente. Sus pies no estaban tocando el piso. Su boca se abría y se cerraba como el crujir de dientes del que habla la Biblia. En ese momento el Señor me habló en voz audible: «Predica el Evangelio». Yo respondí: «Pero Señor, no puedo hablar». 2 noches más tarde tuve un sueño. Vi a un ángel con una cadena en su mano. Estaba atada a una puerta que parecía llenar el cielo. La abrió, y había allí personas innumerables. Todas se movían hacia adelante, hacia un gran valle profundo, y aquel valle era un horno de fuego. Miles estaban cayendo dentro del fuego. Los que iban al frente trataban de luchar, pero la gran multitud los empujaba hacia las llamas. Nuevamente me habló el Señor: «Si no predicas, serás responsable». Al momento supe que todo en mi vida, incluso mis increíbles experiencias en los meses anteriores, habían tenido un solo propósito: moverme a predicar el Evangelio. Un cambio espectacular. En diciembre de 1974 visité a Stan y Shirley Phillips en Oshawa, unas 30 millas al este de Toronto, y todavía no había obedecido a la visión de ir a predicar. En más, no le había contado a nadie mis experiencias, mis sueños y visiones, pero esto pronto cambiaría. ¿Puedo decirles algo?, pregunté. Ambos asintieron con expectativa y yo derramé mi corazón a ellos, al menos hasta donde me permitía mi tartamudez. Ellos fueron pacientes y escucharon como por 3 horas. Finalmente Stan me interrumpió y dijo con entusiasmo: «Benny, esta noche debes venir a nuestra iglesia y compartir eso». Stan y Shirley eran parte de un grupo de unas 100 personas llamado Shiloh, en la iglesia denominada Asamblea de Dios Trinidad en Oshawa. Así que fui con ellos esa noche, con mi pelo largo, ropas deportivas, lengua tartamuda y todo. No sabía qué sucedería.
Sabía que Dios me había dicho que predicara el Evangelio, pero había creído que posiblemente sería a través de tratados. Todavía no sabía qué sucedería cuando me senté entre la audiencia durante la primera parte del servicio. Me puse muy nervioso, atemorizado. Iba a hacer el ridículo y todos se reirían. No necesitaba más de eso. Sin esperar mucho, Stan, un científico de una planta nuclear del área, me había presentado y me vi caminando hacia el púlpito. Nunca me había parado detrás de uno. Stan había dicho, comparte tus experiencias. Y fue eso lo que empecé a hacer. Abrí mi boca temblando y algo tocó mi lengua y se apoderó de ella. Hablé fluente y rápidamente. En realidad, demasiado rápido. Tuve que decirme a mí mismo que hablara más despacio. Estaba predicando el Evangelio. Parecía imposible, pero estaba hablando claro y con fluidez, y no he parado desde entonces. Les relaté, eran en su mayoría jóvenes, cómo tuve un encuentro en mi habitación con el Espíritu Santo y después hablaba con él, le hacía preguntas y lo escuchaba por un año. ¿Cómo puedes tener un encuentro con el Espíritu Santo? Les pregunté retóricamente. Sobre tus rodillas, acostado, caminando alrededor de tu cuarto, orando, no puedes encontrarte con él con solo cantar. Fui más adelante. Hay solo un camino hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es a través de la oración. Continué con este tipo de charla como por una hora, y luego me di cuenta de que debía terminar. Pero quería hablarles acerca de Moisés, pues el Espíritu Santo me había dado un discernimiento que todavía me sorprende, y de pronto me veía hablando con denuedo. Moisés le pidió al Señor, y esto no puede hacerlo nadie hasta que esté en el lugar santísimo, fue en una ocasión 40 días más tarde que él pudo pedirlo. Recuerden, Dios le había tocado. Surgió la comunión, la adoración, la belleza, el éxtasis. La presencia del Omnipotente se había establecido, la confianza. Entonces fue que pudo decir, te ruego que me muestres. Él había pagado el precio, les dije. Lo que él estaba diciendo ahora era, Señor, he estado aquí contigo por 40 días y 40 noches. No queda nada de mi carne. Déjame ver tu gloria. Y Dios pasó por delante de él. Y aunque solo pudo ver sus espaldas, vio la gloria y la maravilla de Dios. Seguí impulsado. ¿Quieres la presencia de Dios?, pregunté. Entonces pierde la tuya. Pierde la visión de ti mismo para que puedas obtener la visión de Dios. Me relajé un poco y pensé, voy a orar. En mi dormitorio siempre había titubeado y aún me había caído cuando invitaba al Espíritu Santo a venir, tanto que había buscado un lugar seguro donde pararme o arrodillarme, hasta ponía mis espaldas contra la pared. Pero nunca pensé que algo similar ocurriría en una reunión pública. Así que levanté los brazos y dije, Espíritu Santo, eres bienvenido aquí, ven. El poder de Dios inundó el lugar instantáneamente. La gente comenzó a llorar y muchos cayeron al suelo. ¿Y ahora qué hago, Dios mío?, pregunté. Me volví hacia el joven que estaba dirigiendo la reunión, esperando que él me ayudara y tomara el servicio en sus manos. Pero cuando me volteé y apunté hacia él cayó hacia atrás unas cuantas yardas. Yo estaba tratando de que él se acercara y ahora, de pronto, estaba más lejos. Nadie se me podía acercar. Entonces me di cuenta de que durante todas aquellas ocasiones, a través de todo el año pasado, cualquiera que hubiera entrado en mi habitación habría caído bajo el poder del Espíritu Santo también.
El director trató varias veces de acercárseme y cada vez que lo hacía se daba contra la pared. Finalmente, solo hablé a la gente. Muchos estaban arrodillados, llorando todavía. Les dije algo más acerca de la persona del Espíritu Santo y terminé sin volver a orar. Isaías 10:27 dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El poder del diablo sobre las vidas se destruye cuando llega la unción. Tal fue el caso conmigo y mi lengua y con las personas en la congregación. Más tarde, cuando comprendí mejor, me di cuenta de que la actividad religiosa, las lenguas en alta voz, los gemidos y el llorar, no son requisitos necesarios para que el poder de Dios sea revelado. Más que a menudo, son una carga, porque vienen de la carne. Y Dios quiere demostrar un poder verdadero. Lo que más debemos desear no deben ser los dones espirituales, sino la presencia y el poder de Dios. Los dones no pueden cambiar tu vida, pero sí la presencia y el poder. Y eso era lo que estaba probando por primera vez aquella noche en Oshagua. Como he dicho cientos de veces a través de los años, Dios nunca llega tarde. Nunca llega demasiado temprano, pero nunca llega tarde tampoco. Cuando se apoderó de mi lengua dije, eso es, y marché hacia adelante. La unción del Espíritu había venido, yo había sido sanado, y mi predicación recibió poder. Milagrosamente mi ministerio nació y creció de la noche a la mañana. Virtualmente cada día me llegaban las invitaciones a ministrar de iglesias y ministerios en todos los Estados Unidos. Es importante notar que yo había experimentado la presencia del Espíritu Santo hacía un año y que Él me había enseñado meticulosa y pacientemente, me había asegurado, animado y amado por todo un año. Yo le había obedecido hasta donde mi entendimiento podía conocer, y la unción había venido. Igual que vendrá sobre ti. Es para todos. Una vez que eches mano de lo que la unción tiene para ti, experimentando la profundidad y rica realidad de ese precioso toque, la vida tomará nuevo significado al moverte hacia el lugar de servicio que el Señor te tiene preparado. Una fuerte advertencia. Nunca olvidaré mi vuelta a casa aquella noche. Estaba asombrado. Mientras yacía en mi cama como una hora más tarde, todavía estaba sobrecogido e impresionado por los eventos de la noche. Yo había visto el verdadero poder de Dios. Había tenido un vislumbre, aunque pasajero, de la respuesta a la afirmación de Kathryn Kuhlman. Si encuentras el poder, encontrarás el tesoro de Dios. Solo era una indicación y yo necesitaba comprender mejor. Era tan poca mi experiencia. ¿Qué hiciste hoy, Señor?, pregunté en la oscuridad. Sin esperarlo, oí la rápida respuesta. Sé fiel. Eso fue todo. Sé fiel. La siguiente mañana encendí mi radio poco después de despertar, como era mi costumbre para escuchar los servicios cristianos mientras me preparaba para ir a la iglesia. Lo primero que oí fue, y no tengo la menor idea de quién hablaba, cuidado con lo que haces con el poder que has recibido. Luego el programa inmediatamente se dejó oír. Luego el programa instantáneamente se dejó de oír. No lo puedo explicar. Había encendido la radio. Una voz había dicho, cuidado con lo que haces con el poder que has recibido. Y la voz se fue del aire. No pude volver a oírla por más que traté de sintonizarla de nuevo. Por supuesto, ahora me doy cuenta de que las palabras sé fiel de la noche anterior y la fuerte advertencia de la radio a la mañana siguiente iban juntas.
Decían en esencia: ten cuidado con el poder que te he dado, no juegues con él y no lo uses mal. Esto es una advertencia para todos aquellos que piden y reciben la unción del Espíritu. Dios debe confiar en ti. Él anhela y quiere que experimentemos su presencia y su unción. Cuando nos vaciamos de nuestro yo, veremos su presencia. Solo entonces podremos experimentar su poder, la unción del Espíritu Santo. Pero el factor confianza es muy importante. Debemos ser fieles a Dios con lo que Él tan ricamente nos provee.